Llueve a cántaros acá en Tibás a esta hora de la tarde, 2:03. Hola, saludos a todos, yo soy Ernesto Romero y arrancamos con el sonido de mi país para hoy, miércoles. Estamos en una tarde bastante lluviosa acá en Tibás. De paso decir que ojalá que las cosas pues estén bajo control tanto en carretera como en los diferentes lugares de nuestro país. Ayer tuvimos una tarde bastante complicada en tema de torbellinos, inundaciones y mucho más, así que estamos en la época de mucha precaución, pero también esperamos genuinamente que hoy las cosas estén bajo control. Y si usted nos está escuchando desde carretera, pues obviamente mucha precaución también y atención al volante. Si la cuestión con el clima es muy fuerte, mejor detenerse. Bueno, como cada día de este mes de septiembre, o al menos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, disfrutamos del sonido de mi país, un programa especial de temporada por este mes de independencia, también hablando de música nacional, independientemente del género, independientemente de la trayectoria, ni de su sonido propiamente. Conocemos las historias detrás de la banda, detrás del músico, del cantante, y para conversar y pasarla bien un buen rato, resaltando la música nacional y resaltando también el sonido de nuestra Costa Rica, que en muchos casos pues ha trascendido mucho más allá de las fronteras también a través de las notas musicales. Hoy, como bien lo habíamos anunciado desde temprano y desde ayer en la tarde, vamos a hablar del Parque. Vaya banda, vaya música, vaya canciones que nos ha dejado el Parque, pero es que el Parque tiene también mucho que contar. Y hoy tenemos acá a Lucho, que nos acompaña, vocalista del Parque y de otras bandas que también vamos a hablar durante esta hora. Luis Arenas, Así bienvenido es. a Extra Radio. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí. Un saludo para todos los escuchas y los televidentes. Y sí, un placer estar aquí y dispuesto a contestar tus preguntas. Y Qué gusto. es un gusto siempre que se hagan este tipo de programas para expandir la música nacional. Y es un gusto estar. Sí, muchas gracias por eso y muchas gracias porque sacaste el ratito siempre, y lo hemos comentado a todos los artistas que han venido. Sabemos que cada uno anda en sus cosas y el horario también pues puede ser un reto, ¿verdad? A media tarde, pero gracias también por estar acá. ¿Venías de Santana ahorita? Sí. ¿Cómo estaba la calle? Como vos decís, uno hace un esfuerzo porque cada vez es más difícil moverse dentro de San José. Claro. Es increíble, o sea, yo de mi casa ya no salgo. Salgo solo de madrugada o de noche. Sí, cuando cuesta mucho. Es más fluido. Y es la única razón por la que no he vendido mi moto. Tengo una moto y entonces a veces, y ahora en este clima dije no, en carro. Ah, bueno, ahorita no venías en moto. No, Dios guarde. Sí, claro, porque yo vi te iba a agarrar ponerse la capa y no, por dicha venía con buen tráfico, como es mediodía y así. Sí, pasó el mediodía y la cosa relaja un poco. Gracias por estar acá. Venís de Santana, por allá también te partís un poquito entre Santana y Pérez, ya nos vas a contar, pero ahora justamente que conversábamos antes del programa, tenés una huerta, ¿te gusta el tema? ¿Lo haces como un pasatiempo? Sí, mira, catarsis? uno como músico nacional, así, al tener proyectos y todo, y las redes sociales, uno se tiene que convertir en un creador de contenido. Ajá. Cosa que a mí me cuesta muchísimo. Entonces lo que hago es compartir cosas de mis hobbies. Entonces comparto cuando voy a la playa a surfear, cuando empiezo a trabajar en la huerta, entonces me pongo a veces a filmar y a hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es uno de mis pasatiempos y a la gente le ha gustado. Me ha dicho, yo te sigo y veo tus tomates. Exacto, me toqué de sembrar tomates. Me hace mucha gracia porque sí, a la gente le hace... De repente y todo tenés. Doy consejillos ahí a veces, porque yo era una persona que era negado para la agricultura, me costaba mucho, no hacía ni un frijol. Y ahora sí, ya le agarré el tranquillo, como dicen los españoles. Si era así, ¿cómo le abriste la puerta a eso? Si eres como quitado de eso. Era quitado, pero me di cuenta que era cuestión de práctica. Y un amigo mío, un muy buen amigo mío, Giovanni Bermúdez, le mando un saludo desde aquí. Él es máster en agronomía. Y él a mí y a varios amigos nos fue ayudando con cosillas así de darnos semillas, y todo. Sustrato para hacer crecer las plantas, material así, y me fui empatinando y al final me quedó como un hobby. Y siempre en mi casa tengo especias de todo tipo y pues cuestiones que son fáciles de cultivar. A veces me meto a cultivar tomates, cosa que es difícil, sobre todo en época de lluvia, pero me encanta
poder ir a la huerta y agarrar y hacerme un batido verde, Claro. un apio, cake, Sí. albahaca, sí. De tu propia producción. De mi eso está propia buenísimo. producción y no ¿Hace tener que cuánto? lavarlas. Ya. ¿Hace cuánto estás? Mira, tengo más como 9, 10 años de estar Bueno. cultivando. Sí, ya estar bastante cultivando así de manera de pasatiempo. Sí, y en Pérez Celedón tenés como una filial. Sí, en del- Pérez del Celedón, huerta. sí, mi esposa y yo nos metimos a comprar una finca ahí y bueno, ahí se da ya de manera natural, se dan frutales, mamonchino, Sí. bananos, de todo. Y entonces ahí también tenemos nuestros propios cultivos y también, claro Bueno, que sí. qué dicha. Esa es una de las cosas que vamos a conocer hoy de Lucho. Lucho Calavera también en su faceta solista. Pero vamos a empezar en la línea de tiempo. ¿Naces en Chile? Por accidentes de la vida, Ajá. nazco en Chile, sí. Con familia ascendencia chilena. ¿Estás? Toda mi familia es chilena, Ok, sí. Padre y naces en madre, Chile. de ahí para abajo, de ahí para arriba, abuelos, Ajá. bisabuelos, toda mi familia es chilena, sí. Y justo naciendo como un año después Naciendo a Costa Rica. en el pleno golpe militar de Pinochet, en el 73 nací yo, pero mi familia, por cuestiones de ahí, fue toda una tragedia en Chile y parte de mi familia se tuvo que exiliar a Costa Rica. Por temas fortuitos, así, se brincó la tapia de la embajada y era Costa Rica. La embajada. Ok, Vivíamos en la misma cuadra donde estaba la embajada de Costa Rica. No fue planeado. No fue. Fue contingencia, fue lo que había. Sí, pero gracias a la vida que fue Costa Rica, porque fue muy vacilón. Dos tíos míos fueron desaparecidos. Bueno, una tía mía fue desaparecida, torturada. Esas historias de horror de las dictaduras. Sí. Por dicha, lograron escapar, se asilaron en la embajada de Costa Rica, pero como había mucha represión, reprimían hasta la gente que era familiar de esa. Claro. Entonces a mis padres o sea, mi padre teniendo 2 niños recién nacidos, claro. o sea, se toparon gente de la inteligencia y de militares así, entonces como que los amenazaron. Sí. Los amenazaron que después vamos ustedes y así. Fue horrible esa época en Chile. Entonces, mi padre agarró, mi padre y mi madre dijeron, no, vámonos de aquí. Se fueron voluntariamente, pero por todas estas coacciones, por toda la coacción, ¿verdad? Y toda exactamente. Entonces, vinimos aquí a Costa Rica. Ellos tenían la idea de quedarse un tiempito y que va. Esperando que se solucionaran las cosas en Chile. Las cosas no se solucionó y además Costa Rica es un país que acoge muy... Recibió muy bien a los chilenos y argentinos que vinieron de esas dictaduras de los 70s. Y bueno, aquí mi familia echó raíces y parte de esas raíces soy yo. Sí, te sentís más tico entonces, porque prácticamente creciste acá, tu primera conciencia, ¿verdad? O tus primeros recuerdos conscientes ya eran como un tico más. Claro, totalmente. El kinder, la escuela, todo. El corazón que, digamos, juega la Cele y Chile, ¿y qué pasa? Te digo, con Costa Rica, por supuesto. Quiero que aplasten a Chile. Eso es. Ahí se ve el corazón donde está. El corazón de Lucho Calavera está con Costa Rica 100%. Siempre, 100%. Eso es bueno. El parque inicia su proyecto hace bastante rato ya también, con varios discos. Se fundó en diciembre del 92, la banda del parque como tal. Pero antes de vos llegar al parque, que estuviste hasta el 94. No, yo estuve en el parque hasta el 98. 98, más bien entraste en el 94, yo ¿cierto? Entré en el 94. Cuando se formó el parque, entraron con un cantante, Paul Jiménez. Ajá. Y nomás editar el primer disco, Paul dijo, no, dejo el grupo, no quiero esto. Ok. Él tenía una carrera en taekwondo, creo que fue representante olímpico en taekwondo. Tenía otros. Sí, entonces no tenía interés en la música. Y entonces yo entré despuesito de que hicieron el primer disco, entré yo como vocalista, dejé el grupo de Signos. Vos venías de Signos. Yo venía de Signos y entré al grupo por sugerencia de Luis Gandhi, Luis Montalbert, nos presentó a Fico y a mí en un bar de Escazú y dijo, este es el mae que ustedes necesitan. Y ahí me para el parque. Sí, porque incluso Luis estuvo ayudándoles ahí con ensayillos, cantando ciertas canciones, así. Pero él tenía Gandhi ya. Él ya tenía Gandhi, entonces dijo, no, este es el mae que ustedes necesitan. Y Fico me conoció y el mae, él dice siempre que llegó al ensayo del parque, dice, ya conocí el cantante del parque. Dice, el cantante nuestro, ese mae. No sé cómo canta, pero ese es el... Pero es él, claro. Pero te iba a decir, bueno, muy casualmente,
llegas al parque sin planearlo, de rebote, pero fue una muy buena época para vos. Como lo que pasó con Chile, Costa Rica. Llegas aquí por situaciones fortuitas que bien dijiste y fue tu identidad. ¿El parque también? Más o menos, sí. Yo ya venía de un grupo que hacía música original. Había como un movimiento de música original. El grupo Signos hacía su propia música. Yo venía de un grupo de barrio que se hacía su propia música. Yo componía. Y cuando entré al parque, el parque tenía su nombre porque era el primer grupo en sacar un CD, cosa que el CD así en digital, un disco, era como toda una novedad en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Y fue el primer grupo tico, creo que de rock que sacó un CD. Entonces fue como, se le hizo mucha bulla. El parque empezaba a hacer conciertitos y todo, y justo que empezaba a levantar y ya se le va el cantante. Entonces yo entré como en una época en la que el parque estaba despegando, y donde entré al grupo y ya empecé a ver todo, a escuchar la música y todo, y yo como que me di cuenta de lo que le hacía falta al grupo, y dije, yo creo que puedo aportar aquí un poco de espectáculo y que sea más movido, un poco de más show. En la tarima era muy estático el grupo. No, y lo hiciste. Y el parque no solamente fue el pionero, por ejemplo, en discos, sino que también fue el primer grupo nacional en colocar un video en MTV. Con la relevancia que tenía MTV. El primer grupo que puso un video en MTV fue Modelo para Armar. Modelo para Armar, sí, fue el primer grupo tico, digamos, que pusieron el video de Raquel. Con Maizorabe. Pero el parque fue el primer grupo en tener un video en rotación. Ok, sí, que estuvo en programación regular. El video de Raquel, así, en un programa de MTV, pero la canción nuestra, ¿Cuántas noches?, fue la primera canción que MTV metió en rotación junto con todas las canciones de Latinoamérica. Sí, en programación regular, en programación regular. Entonces ahí Costa Rica ya como que se abrió un espacio en MTV latino. Sí, visto desde la programación musical, ya sea en video, en televisión o en radio, que la canción entrara a programación era algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte y que marcó y sí. Y fue todo importante. Eso les permitió probablemente lo que seguía, que eran giras incluso, ¿verdad? Fuera del país. Estuvieron por Centroamérica, México también los visitaron. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo fueron esas experiencias? Fue también, el grupo empezó a despegar muy fuerte después de que sacamos Entre Sangre y Arena. Entré yo y había que sacar un disco rápido, entonces hicimos un concierto en vivo, se cantaron canciones del Hombre Azul en versión acústica en el Laurence Olivier. De ahí salió la canción Entre Sangre y Arena, ya salió Cuántas noches, ya salió Juanita en el mismo disco. Canciones que pegaron muchísimo, ¿verdad? Y cuando pegó Cuántas noches y todo, después de Entre Sangre y Arena, Sony Music nos firmó, hizo un contrato con nosotros y ahí fue donde salió la oportunidad de una gira centroamericana, y hasta Centroamérica no nos permitieron México, pero México nosotros costeamos de ahí que ya que estábamos ahí, llegar a México y tocar en varios lugares en México, y se hicieron varias mancuernas ahí. En Honduras le abrimos a Alex Sintek y se hicieron así como varios. Se hizo toda una gira hasta México. Networking ahí importante también para llegar a México. Sí. Bueno, sí, luego de este contrato es que se abren estas puertas también y permite que el parque empiece a sonar fuera de nuestras fronteras, como bien decimos siempre, poniendo en alto el nombre de Costa Rica como primer grupo, y vamos a recalcarlo con esa salvedad, en entrar en programación regular en un canal como MTV, primer grupo en grabar un disco o en formato compacto también, y además a nivel de conciertos en el país han tenido conciertos inolvidables también, ¿verdad? En escenarios, en festivales, ferias, conciertos universitarios. ¿Cuál es una anécdota que les haya marcado también en esta vida de música en vivo en Costa Rica? ¿De conciertos? Sí, en conciertos. Bueno, yo tengo anécdotas muy vacilonas de conciertos, y hay conciertos que se me quedaron grabados. Hacíamos muchos conciertos, muchos se me han olvidado. Recuerdo los conciertos que hacíamos en un tour en conjunto con José Capmani, con Café con Leche. Esas son una gira que a mí se me quedó grabada, porque de allá José, que es una generación anterior a nosotros,
era todo para nosotros, era de los influencers, sí, ¿verdad? Exactamente. De esa época eran parte de nuestros influencers y era una lindísima persona. Me acuerdo de esos conciertos, me acuerdo conciertos muy locos donde se subían carajillas al escenario y lo agarraban a uno, lo apretaban, como decíamos, cosa que a mí ¿verdad? Que uno no se espera, la gente, la multitud así ovacionándolo a uno, el tirarme al público, cosa que a mi padre no le gustaba, ¿verdad? Decía, ¿cómo te atreves ahí a tirarte al público? Después te pasa algo. Sí. Pero era una... Aparte de la adrenalina también del momento. Sí, no, y para nada. Yo me tiraba al público y la gente lo protegía a uno, lo llevaba de aquí para allá. Todo ese tipo de cosas que ahora tal vez... ya es muy difícil, ya no se ve, digamos. Sí, además hay mucho loco en la calle. Sí, yo creo que hoy el formato de la música en vivo es muy diferente. Muy diferente, ha cambiado mucho. Pues obviamente sabemos, hay mucho más música urbana sonando en vivo, que el formato de los conciertos como tal es muy diferente. Si hablamos de música electrónica, pues obviamente el formato es completamente diferente. Y cuando uno va a disfrutar hoy por hoy música como El Parque, yo creo que, no sé, Lucho, ¿qué pensás? Yo creo que hoy se hace de una forma más de remembranza, de nostalgia y de disfrute de la música, más que de fiesta y tal vez brincadera, ¿no? Sí, depende de los públicos, así, ¿verdad? Hay público de música más brincotera, digamos, la gente brinca más, baila más. La gente del grupo El Parque también, hay mucha gente que... hay mucha gente que disfruta la música estática, pero siempre adelante la gente brinca, claro, mueve la cabeza. Y nos llama mucho la atención cómo la música es como una maratón. Si uno logra mantenerse, se está dando ahora en los conciertos del Parque que la gente que está en primera fila son carajillos de colegio. Wow. Es una herencia generacional. Es una herencia, sí. Muchos son hijos de fans, pero muchos otros son gente que se ha interesado por la música nacional, que les gusta lo antiguo, que reniegan del reggaetón, que tienen hasta sus tornamesas, hacen sus colecciones de acetatos hay todo un movimiento de jóvenes, de carajillos así, muy jóvenes, que aprecian mucho la música y tienen como captan el valor de la música nacional, lo escuchan, se saben las canciones mejor que uno. A mí hay conciertos en que se me había olvidado la letra y veo el carajillo de 15 años cantándola y he sentido hasta vergüenza de que a mí se me haya olvidado y el maestro sabe la letra. Pero eso qué curioso, cuando uno habla de que un artista se olvida de su letra, pero es que es completamente normal, ¿verdad? O sea, al final uno dice tantas veces que le has cantado. Sí. ¿Y cómo se te olvida? Pero es que porque en ese momento pasan muchas cosas en la cabeza. Pasa que el Parque tiene muchos discos, muchas canciones. La gente, tal vez, hay gente que solo conoce Loma o el Entre Sangre y Arena, pero el Parque tiene, ya vamos por 10, 11 discos. Wow. Ya. Wow. Y la mayoría de gente no sabe que tenemos el disco La Deriva, El Vacío, Somos, y hay un montón de discos y de repente en conciertos tenemos tanto de dónde escoger que decimos, en este concierto metamos esta pieza, cosa que no hemos tocado en años. Tiempo de no tocar. Sí, o hay gente que nos pide, ¿por qué no tocan tal pieza del disco tal, de cuando el diablo vino a hablarme de Dios? Hijo de puña, ok, saquémosla, ensayémosla. Sí, la letra, ese disco no lo canté yo, fue cuando yo me fui a España y entró Andrés Calvo. Entonces hizo un disco con un cantante que no es ni Paul ni yo. Sí. Ese disco salió con Andrés Calvo en la voz. Entonces fue un disco como que pasó muy rápido porque ya después, ya el Parque tuvo otro momento donde volvió Paul y después otra vez se fue Paul y volví yo. Eso es un Paul y vos tuvieron 2 etapas. Secuencia. Sí, exacto. Exacto, él se fue. ¿volviste? Él se fue, yo entré. Después yo me fui. Entró Andrés Calvo. Se hizo un disco con él. Después entró Paul porque yo ya vivía en Madrid. ¿Y qué pasó con Paul que en aquel momento de los 90 dijo, esto no es lo mío? Sí, y después se volvió a enamorar de la música y los entotorotó a estos, volvamos con el Parque, la verdad. Entonces entró Paul. Se hizo el Parque abrió el concierto de Bon Jovi, que fue multitudinario en aquel tiempo, y fue Paul el cantante. Sí. En ese concierto de Bon Jovi que se hizo aquí, que fue grandísimo. Yo estaba en Madrid, yo me lo perdí, pues yo viví 9 años en España. A eso iba, ¿vos estuviste allá? Estuve media vida en España. ¿Con un proyecto musical también? En realidad el proyecto musical lo hice allá en España, pero vine a grabarlo aquí. Por eso me puse Lucho Calavera. Lucho Calavera, sí. Porque no quería que la gente me reconociera.
Okay. Yo quería que empezar de cero, que no hubiese como que una ventaja, el cantante del parque hizo este grupo, sino que yo quería que la gente no se diera cuenta que era yo. Entonces yo me puse Lucho Calavera y empecé con Calavera y la Canalla, que fue este proyecto que yo inicié toda la composición en España. Y vine con ese proyecto que era diametralmente lo opuesto al parque, ¿verdad? Era pura música latina, mezclas de reggae, fusión, funk, merengue, de todo tenía. Riquísimo. Sí. Y entonces, cuando yo volví aquí, da la casualidad que ya eran los 20 años del parque. Y ya Paul otra vez se había desencantado de la música. Se había entrado en todo. Hicieron un disco buenísimo que se llama El Vacío. Ajá. Poca gente lo conoce. Y después se agüevó otra vez, o sea, como que le dijo no, al final como que no se dio, se fue. Venían los 20 años del parque y ellos querían que yo hacerlo conmigo en el Mélico Salazar. Entonces, y yo ya no quería nada con el parque, ya estaba. Claro, pero no por nada negativo, sino porque estabas de lleno con Lucho Calavera. Estaba con Lucho Calavera y es un proyecto tan diferente, y la música, yo ya estaba totalmente enamorado de la música latina. Ajá. Porque ahí la música latina me permitía meter rock y experimentar con un montón de ritmos, percusiones y todo, claro. Mientras diferente. Que el rock es como que no te permite, ¿verdad? No se permite meter ahí un merengue, o sea, el rock. Exacto. Entonces yo veía muy limitado el parque y yo como que no tenía ganas, en realidad no tenía ganas. Me convencieron, llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, hagamos los 20 años del parque. Hicimos 2 fechas ahí en el Mélico Salazar y bueno, y esa vara fue así como que... ¿Te realimentó? La retroalimentación con el público fue tal que la gente gritaba vuelvan y no sé qué, y el parque y hacer... ¿Eso fue para qué año? Este 20 aniversario fue para el... Hace 10 años, porque ya el parque cumple 30. Eso fue hace 10 años. 2015. Sí, wow. Una cosa así. Entonces eso como que retroalimentó y dio ganas de seguir. Entonces dijimos, bueno, de ahí hagamos un disco y hagamos otro y otro. Y ahí seguimos. Y ahí vos decidís, voy a ir con el parque y con Lucho Calavera. Sí, en ese entonces tenías los 2 grupos, pero ya fui dejando de lado la Canalla por cuestiones de que ya tuve mi primera hija. Las cosas en la vida se me fueron colocando de manera diferente, y entonces fui optando ya más por quedarme con mi espectáculo en solitario de La Máquina del Tiempo y con el parque. ¿Vos sentís? Entendemos que digamos, como código sonoro, como estilo musical son diferentes, pero vos sentís que el parque y la Canalla, por ejemplo, en su momento, Lucho Calavera, se nutrían mutuamente de energía para vos. Lo que no podías hacer en uno lo aprovechabas para hacerlo en el otro proyecto, o más bien te restaba y te frenaba al no enfocarte. Muy interesante, porque yo creo que el parque, al ser un grupo ya mayor, podríamos ver que, digamos, Calavera y la Canalla era mi proyecto nuevo, tal vez era un proyecto que estaba en la adolescencia, ¿verdad? Con todo. En cambio, el parque ya es un proyecto más maduro, en el cual ya hay como una infraestructura, tenemos un manager, hay un productor, como que ya la infraestructura está más armada, entonces me requiere mucho menos tiempo. Claro. Es más relajado. Yo nada más nosotros ensayamos y vamos a tocar. En Calavera y la Canalla yo era el productor, el estratega, todo. Y además 11 músicos. Sí, coordinar con 11 músicos es una tarea titánica. Sí. Después el grupo lo achiqué a 7 músicos. Y aún así es muy complicado. Sí. A veces éramos 11 músicos más 4 bailarinas. Era un circo de 15, 18 personas a veces. Y todos con otras vidas, laboralmente. Con otras vidas, sí, porque lastimosamente el mercado musical en Costa Rica es tan pequeñito que un músico que no es cantante tiene que tocar con Raimundo y todo el mundo para poder vivir de la música. Sí. Esa es la realidad. O sea, los instrumentistas terminan este concierto, se van corriendo a otro y por allá tocan con otro. O sea, si vos ves la formación de mi grupo, Calavera y la Canalla, son casi que los mismos dementados. Y compartimos músicos con Ojo de Buey, compartimos músicos con Un Rojo y así. Sí, porque tienen que concatenar agendas y todo.
si vos ves los músicos, generalmente los proyectos nos compartimos músicos, y a veces falta un músico, entonces uno nos presta. Sí, sí, sí. Pero eso es bonito también, ¿no? Es bonito, es muy bonito, como claro. Local. Claro, sí. Es muy chiva porque se retroalimenta, ¿verdad? También se retroalimentan. Yo me acuerdo con La Canalla hacíamos conciertos y nos vestíamos, ¿verdad? Con esa ropa de circo, todos vestidos en un cabaret latino. Y a veces nos encontrábamos con los ajenos y los ajenos tocaban en jeans y camiseta. Sí. Y era, ¡qué loco! Y de repente ya los ajenos empezaron a salir más así. Exacto, y colores, y Luis y sus pijamas y todo esto, ¿no? Claro. Pero todas esas varas uno se va retroalimentando de todo. Uno siempre aprende de todos los grupos que los rodean y aunque sean de géneros diferentes, siempre si vos te pones a estudiarlos, a escucharlos, verlos en vivo, uno va a aprender algo. Sí, porque al final es arte, son artistas, claro. Y además también, si hablamos de shows, por ejemplo, son personas de show. O sea, la costumbre de un rockero a la hora de subir al escenario le puede servir a alguien latino porque su preparación también le resulta positiva de esa forma, en fin. Sí. Vamos a ir a música. En esta primera, rapidísimo se va el tiempo. Lucho, muchas gracias por estar acá. Nos queda la mitad del programa todavía. Vamos a seguir hablando con vos y queremos hablar ahorita un poco de esas diferencias que puede haber desde la percepción de Lucho hoy con respecto a aquellos 90, 2000 a hoy, con respecto al rock, con respecto a la música y sobre todo a la música nacional. Vamos a ir a escuchar música del parque, por supuesto. Más adelante escucharemos también sonido de Lucho Calavera. Hoy nos acompaña acá en El Sonido de mi País, este programa especial durante septiembre, un programa con motivo del mes de Independencia, 2:30 minutos acá en Extra Radio. Buenas tardes. La tarde de miércoles, ahí estábamos haciendo una pausa disfrutando de buena música del parque también. Me acompaña hoy Lucho del parque, Lucho Calavera, Lucho el de Signos, en aquellos primeros años de su música, por lo menos en agrupaciones. Y este es El Sonido de mi País, un programa especial del mes de septiembre donde justamente queremos resaltar y ensalzar la música nacional que por tantos años, décadas ya, porque hay que decirlo, desde nuestros abuelos y padres ya habían grandes artistas nacionales. Lamentablemente muchos de ellos no los podemos invitar al programa porque quizás no nos acompañan o ya no tienen eso como dinámica de vida, pero obviamente la música nacional nos ha permitido décadas de disfrute y por muchas generaciones. Ahorita hablábamos con Lucho fuera de micrófonos también de un concierto que viene. Pues obviamente hoy estamos hablando de toda su música y su experiencia, pero también del parque, que era una de las preguntas que también el parque hoy por hoy existe, incluso va para el 30 aniversario. Toca, no, ya lo cumplieron. Ya lo cumplimos, sacamos un disco doble que se llama 30. 30, sí, un disco de vinilo. Ah, qué lindo, qué lindo. Se está vendiendo muchísimo. Sí. Entonces eso nos llamó mucho la atención, que un disco de vinilo dijo... No, es el momento. Es el momento, porque en todos los conciertos se vende un montón. Ya te iba a preguntar dónde lo venden, si en conciertos o hay alguna... hay una tienda de esto, Decibeles, que es una tienda que son la gente que hizo ese disco compacto de colección. Ok. La gente de Decibeles y de ya me voy a acordar el nombre. No, pero la gente de Decibeles, que tiene varias tiendas. Long Beach Records. Long Beach Records. Sí, okay. Y ellos junto con Decibeles tienen estas tiendas y entonces varias por el país y en los conciertos siempre los llevamos porque es el momento idóneo para venderlos. Eso, claro, y ahí está la mejor fanaticada, que son los fieles de toda la vida y como decía, los que están llegando por tema generacional. El disco tiene un póster enorme por dentro, tiene 2 discos lindísimos con las 24 canciones que fueron extractos de los 11 discos del parque. Entonces los temas, los singles de cada disco promedio de 2 por disco. Vienen en esos 2 discos de colección, sí. Wow. Sí. Bueno, eso es una pieza de colección además y celebrando esos 30 años. Y hoy por hoy, entonces uno se pregunta, bueno, el parque se mantiene activo, va a conciertos, por supuesto que sí. Si la gente los busca, también hacen shows. Claro que sí. Y el próximo que viene, que querías invitarnos, pues es un concierto ahora en octubre. En octubre, se iba a hacer en septiembre, pero por cuestión de permisos y todo esto se extendió. Entonces la semana U de la Universidad Nacional va a ser esa semana de octubre y nosotros nos toca, creo que el 8 de octubre, creo que cae miércoles, creo.
8 de octubre, ahí vamos a estar en la Semana Universitaria de la Universidad Nacional. Invitar a toda la fanaticada ahí que se lleguen. 8 de octubre, por la noche. No lo sé si nos va a tocar en horario de noche, de tarde, no sé. Sí, porque todavía está por definirse, pero me imagino que va a ser en la noche. Bueno, todo eso lo van a ver en las redes también. Sí, parque, exactamente. Ya en las vísperas ahí anunciaremos. Sí. Pero bueno, entonces ahí viene una próxima oportunidad muy bonita para disfrutar de la música del parque en vivo. El 8 de octubre, para quienes son de Heredia y quienes no son de Heredia, pues que se den la vuelta y saquen el día también. Y pendientes a las redes sociales del parque para que puedan conocer más de esto. Lucho, antes de la pausa te quería preguntar, y lo dejamos para esta sección, ¿cuáles son las principales diferencias que ves entre los 90-2000 en la escena del rock y de la música nacional en general con hoy? No solo musicalmente hablando, en la cultura de consumo, los retos que se enfrentan hoy. ¿Había una época de gloria y de oro en los 90s? Sí, claro que sí. ¿Por qué ya hoy no está? Exacto, ¿por qué hoy ya no porque está? Son un montón de factores que se juntan en los momentos históricos, ¿verdad? Yo llevé Bellas Artes en la UCR. Había una materia que me encantaba, era Historia del Arte. Y era muy interesante como hay momentos históricos en los que se da un momento artístico definido en el cual ciertas cosas son arte, pasa el tiempo, esas cosas que eran arte tal vez ya no son reconocidas como arte, y cosas que antes no eran arte, pasa el tiempo y son reconocidas, las rescatan como el arte verdadero. Depende del momento histórico, lo que esté pasando en el mundo. De repente, qué sé yo, como hay momentos en el cual se necesita decir algo. Sí. Por el momento histórico, y en el arte se expresan esas cosas, por lo cual hay arte que se queda durante la historia. Hay arte que pasa desechable, ¿verdad? Que la gente escucha. De modas. Sí, modas, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que una de nuestras ventajas en aquellos 90s es que no existían redes sociales. La gente vivía más en la calle, del tú a tú. La radio, ¿verdad? La radio también, la gente escuchaba mucho más radio, se enteraba de las cosas por un afiche que veía en una pared, se corría la bola. Había un montón de cosas sociales, ¿verdad? Que habría que estudiarlos, ¿verdad? Como fenómenos sociales, ¿verdad? El pasarse de bola a bola. ¿Sabes que va a haber un concierto del parque? Van a hacer un concierto allá. Vi el afiche, ya no está, lo quitaron porque la municipalidad los quita. Pero me enteré. Entonces había todo un polvo también, se riega la bola y interesantísimo. Y eso generaba también base de fans. Por supuesto, y muy fans base importante. Sí, y muy fieles, con mucha. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, claro que sí. Hasta el día de hoy. Yo creo que es parte de lo interesante que es hacer música desde la honestidad. Cuando vos haces música de la honestidad, siempre vas a tener gente que te sigue. Y hasta al día de hoy llegan fans de esas épocas porque se quedaron con la música. Y nos dijo un colega músico, nos dijo una cosa muy importante. Dice, ustedes vieran lo difícil que es lograr algo que ustedes tienen, que es que la gente se quedó con sus canciones. Es algo que tal vez un montón de grupos darían todo por lograr eso, que la gente se quede con su canción en el corazón, en la mente. ¿Verdad? Sí, eso, y yo no me había puesto a pensar en lo profundo de eso, ¿verdad? Qué increíble. Pregunta seria, como dicen, ¿verdad? Pregunta seria. Pero como ejercicio, si el parque surgiera y fuera igual el mismo proyecto al día de hoy, ¿hubiera costado más o no hubiera sucedido todo lo que sucedió con el parque en ese momento? O sea, el timing perfecto fue cuando lo vivieron ustedes. Vieras que me deja pensando eso. Yo a veces lo he pensado y siento que el camino para llegar a ser artista yo creo que hubiera sido más fácil. Por lo digital y todo esto, difusión. No solo por eso, desde la fabricación de los instrumentos, que ahora vos tenés acceso a instrumentos muy buenos, muy baratos. En aquella época, para tener un instrumento bueno había que dejarse un platal. Incluso hablando de instrumentos físicos. O sea, hablamos de guitarras, pianos, cualquier instrumento de calidad había que invertir mucho dinero. Mientras que ahora en las tiendas vos vas y te compras una guitarra de 60,000 pesos y es buena y funciona y no desafina y es buena. Entonces, y vos querés aprender a tocar guitarra, te metes a un video de YouTube y aprendes a tocar guitarra. El proceso nuestro fue ir a buscar cancioneros, ver cómo se hacían los acordes,
la guitarra se desafina, no hay cuerdas, ¿dónde se consigue? Así empieza uno, claro. En los 80s era conseguir cuerdas de guitarra. Ver en San José qué tienda vendía cuerdas de guitarra, cuánto costaban, eran caras, la guitarra era de mala calidad. Cómo aprendía los acordes, te lo pasaba, mira, este es el acorde tal, este es el acorde tal. Autodidacta, y uno agarrando de donde podía. Entonces es muy fácil hoy en día, es muchísimo más fácil ser un músico, artista, autodidacta, porque tenés muchas fuentes de información. Como decía alguien ahí también, hasta la ignorancia ahora es opcional. El que quiere ser ignorante es porque opta por eso. Pero ahora, si quieres conocimiento, está al alcance de tu mano, ¿verdad? Sí. Entonces, en eso sí es muy fácil ahora. Pero, por lo mismo que es tan fácil, se pierde la mística de lo que cuesta trabajo, ¿verdad? Porque si vos haces algo y te cuesta trabajo, por el sesgo del costo hundido de que has dedicado tanto tiempo, no lo dejas. Decir, no, yo ya he invertido tanto en esto. Es menos desechable. Ajá, exacto. Se aferra hay un sentido uno de propiedad diferente. Sí, porque te ha costado tanto llegar hasta donde estás que te aferras a eso y le das con más convicción. Mientras que tal vez un carajillo ahora aprende a tocar guitarra, pum, 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 soy lo máximo, saco una canción, no funcionó, ay, qué hueva, ya, lo dejo. Tal vez, porque no hay esa mística del esfuerzo, tal vez. Como muchas otras cosas en la vida. Eso aplica para todo, ¿verdad? Exacto, el esfuerzo, la dedicación y lo que se hace con ese arraigo de identidad también y de pasión, pues obviamente va a tener mucho más. Sí, y hay una cosa también que, bueno, en nuestro tiempo también, no voy a decir que ahora es de lo nuevo, pero en nuestro tiempo también, siempre en el mundo del arte hay gente que hace el arte para tener fama. Sí. O para tener dinero, para tener fama. Mientras que hay gente que en el arte que hace el arte por convicción, por querer mostrarle a la gente una idea, por querer compartir un sentimiento con la gente. O sea, entonces también depende desde el punto desde donde vos haces las cosas, ahí depende mucho si vos vas a tener una carrera larga o vas a tener una carrera corta o una decepción muy pronta, o no te vas a decepcionar por los fracasos, sino al contrario, te van a dar sentido a seguir. Con esto que decís, te pregunto, el arte, si el arte se hace por pasión, por ser artistas, a ver, es como decías, el arte para ser famoso y el arte para expresar un mensaje, una idea, que el arte al final termina siendo mucho eso. El arte para ser famoso es más desechable, más de cartón, y el arte para expresar, comunicar, difundir una idea, un pensamiento, un sentimiento, no es de cartón, es real. Entonces el de ser famoso por eso tal vez es más efímero, ¿no? Totalmente. Y el otro perdura mucho más en el tiempo, sea famoso o no. Sí, ¿verdad? En el que vos haces de corazón, la fama es una consecuencia. Exacto. No es el fin. No es el fin. No es el fin. En cambio ahora hay mucha gente que hace música porque el fin que ellos quieren ser famosos. Sí, más bien es muy diferente. Este arte, digamos, desechable, puede tener como consecuencia un buen producto, pero no era su objetivo principal, digamos. Exacto. Interesante las formas de verlo. Eso es lo que nos gusta también, conversar y conocer mucho más de los artistas nacionales, de las bandas, de las historias, pero también de su lado humano y lo que piensan. Profanar. Tremenda canción, tremendo ícono, Profanar. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque yo la escucho y siento que la pude haber hecho mucho mejor. Pasa siempre, ¿no? Pasa siempre. Y mucha gente me ha dicho eso mismo. Pasa siempre. Uno nunca está conforme con... ¿Por qué decidís hacerla? Por eso con Calavera y la Canalla, el disco, yo tardé como 10 años en hacer ese. Por perfeccionista. Perfeccionista. Qué hijo de puña. Sí, yo me metí a ese proyecto porque mi primera intención fue colaborar con el proyecto. Pero no tenía el tiempo, tal vez, para asimilar bien la canción. O sea, siento que yo la podría hacer mucho mejor ahora. Pero eso pasa con todo. Ya es algo que hay que hacer las paces con eso, porque si no... Sí. ¿Pero lo disfrutaste? Sí, claro que sí. Hizo una piezota, además. Sí, lindísima. Sí. ¿Y tu versión? Y Monerat, y le tiré una piedra a Monerat, que es el productor que agarró la canción, le tiré una piedra y me devolvió una flor. Sí, las cosas que él arregló la canción para que quedara... sí, me gustó mucho al final.
¿Cómo la clasificas? Bueno, esta canción de Sweet Doble, también icónica en la música nacional. Lamentabilísimamente intentamos traer a Sweet Doble y no tuvimos respuesta del lado de ellos. Nos hubiera encantado, pero Profanar es una canción admirable, digna de Sweet Doble, por supuesto, y además digna de resaltar. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué? Elegí esa canción porque andaba en un momento en que decía, yo quiero hacer cosas que me representen un reto y que no sean fáciles. Ajá. Tal vez me metí en camisa de 11 varas. ¿Para qué lo dices? Sí, ¿verdad? Entonces cuando Aduchi me dijo, vamos a hacer este disco así, con éxitos nacionales, de no sé qué, y entonces ya... Los primeros que habían llegado habían agarrado las mejores canciones, o sea, las más famosas, tal vez, las más icónicas. Es tremenda. Pero yo dije, Profanar, nadie... ¿Cómo que no? Nadie se le quiso meter a esa canción. Bueno, puede ser eso. Nadie se le quiso meter. Y dijo, bueno, de ahí está Tuani, yo lo que voy a hacer es algo totalmente diferente. Creo que Akasha en algún momento hizo algo con... sí, ¿verdad? Claro. Akasha sí lo hizo. Nájera hizo algo. Creo que sí. Creo que sí. Entonces dije yo, mira, yo me puedo comprometer yo ahora no me puedo comprometer como a tener una banda y a ponerlos a ensayar, pero yo sí me puedo comprometer a hacer una versión minimalista con mi guitarra. Minimalista. Sí, porque además la canción es muy completa, tiene una orquestación, guitarra, batería, de todo, piano, es como muy grandiosa. Entonces dije, bueno, me voy a meter a hacer una versión muy minimalista, solo voz y guitarra, y con voz de hombre, esa canción con voz de mujer. Entonces, como para hacer algo totalmente... un giro interesante. Un giro ahí. Totalmente. Entonces me metí ahí en esa camisa de 11 varas, pero... ¿Cómo vivieron, vos, Lucho Calavera, y el Parque, la época de pandemia? Como grupo, como banda, como proyecto. ¿Tuvieron Mira, nacieron canciones como Furia. Furia fue el primer extracto del disco Somos, fue la canción Furia. De ahí nació la letra, digamos, de esa pandemia. Claro. Fue inspirada en las épocas de claustro, ¿verdad? Y veíamos noticias de gente cómo la pandemia sacaba lo mejor, la resiliencia de la gente, pero había mucha gente que le sacaba lo peor, ¿verdad? Y no sé si habrán datos de cuánta gente se tiró al alcoholismo debe haber estadística, pero fue mucho. Sí, debe haber. Mucha gente también la agarró sacó el lado oscuro de esa gente. Entonces la letra de Furia habla de la gente que le salió el lado oscuro en esa época. Entonces, de ahí salieron así, como composiciones. Fue un momento en que aprovechamos para sacar letras de canciones y hacer el disco Somos. Impresionante. Sí, tenés mucha razón con respecto al trasfondo, ¿verdad? De lo que para muchas personas pudo significar. Obviamente hablamos de que globalmente fue una crisis de salud, primero que todo, luego pues económica para mucha gente, pero emocionalmente fue muy duro, claro. Una pared con la que chocamos. Sí, ¿verdad? hubo gente que por el tipo de negocios que tenían, para ellos fue maravilloso porque ganaron más plata que nunca, entonces esa gente está muy feliz. Sí. Otra gente que tenía resiliencia, pero hay mucha gente que no tiene resiliencia y que más bien tiene que lidiar con pensamientos muy oscuros y muy destructivos. Entonces, de ahí también hay que hablar de esos temas también. Hablabas de que el arte puede marcar épocas, pero también las épocas pueden marcar el arte. O sea, totalmente, las claro. Una toda la música, música, estamos llenos de canciones que fue toda una época y incidieron. De hecho, el arte es como una expresión de lo que está pasando, ¿verdad? En cada momento está pasando algo y el arte es como un parto donde nace esa criatura que es como un reflejo de todo lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, qué dicha, Lucho. Ya lamentablemente vamos llegando al final del programa. Digo lamentablemente porque la conversación ha estado maravillosa. Ojalá que no sea la última vez que nos sentemos a conversar. Y que también acá en Grupo Extra y en los 92.3 propiamente de Extra Radio también tengamos muchas más ventanas para hacer este tipo de dinámicas muy bonitas también y que sean muchos más artistas nacionales. El 30 de septiembre terminamos esta temporada de Independencia, pero creo que es un momento también, me llevo el factor común de las entrevistas que tenemos hasta hoy, y es que no estaría mal una vitrina permanente de música nacional todavía en FM, ¿verdad? Por supuesto, sí. Porque si bien lo digital y todo lo que hemos hablado, yo creo que parte de la cultura musical costarricense, la idiosincrasia y todo lo que quieras,
Y lo hablábamos ahora cuando de repente los programadores musicales, Juan Escobar terminó siendo un caballito de batalla. La canción, porque por una anécdota curiosa, no sé si quieres contarla. La radio, claro, sí, no, la radio fue importantísima para que el tema Juanita, que era el disco, si vos nos preguntabas cuál tema de todo el disco, nosotros no le teníamos fe, era Juanita. Juanita era como la canción que dijimos, bueno, esa canción como que no va muy bien con el estilo del grupo, era como la que despreciábamos más. Y los DJs de las radios, cuando terminaban un programa, y ellos nos han contado, nosotros teníamos que terminar y como a veces faltaban 2 minutos, no había ninguna canción que fuera tan cortita, entonces agarrábamos Juanita. Entonces como la ponían, la gente la escuchaba, le gustó, además de que la ponían, ya la gente empezó a pedirla porque le dieron chance de escucharla. Sí. Y era lo que empezaba, a ver, para ustedes era un relleno en el disco tal vez, porque no estaban tan seguros. Sí. Para el programador rellenaban un poco la hora de programación, pero la sorpresa fue completamente diferente. Claro, es que siempre en los discos las canciones más extrañas son las que nos enamoran a los músicos. Tenemos canciones que son irradiables, digamos que nadie la pondría en la radio, pero generalmente suelen ser las favoritas de los que la interpretamos. Y Juanita era como una canción muy radiable, pero no era nuestra favorita. Y sí, resultó que fue exitosa. Y con todo eso que me estabas diciendo de la radio, no sé si hay tiempo de contar. Sí, adelante. La otra vez, justo ayer vi un cuadro del ranking por países de qué nacionalidades de música se oye más. Y hay países, Costa Rica tiene un montón de música mexicana, colombiana, puertorriqueña, gringa, y Costa Rica no entra en la ecuación, mientras que hay países que el 85%, 75%, 60% de la música que se oye es de ese país. Claro, hay cuestiones de por idioma, digamos, en la India. La India, dentro de la música india es la que se escucha, o en Brasil. Pero hay países que que hablan inglés o que hablan español y que escuchan música nacional. Pero hablemos de Latinoamérica. En estos días, en conversación también con Sonia Bruno, chelista nacional que está haciendo grandes cosas, también que ha hecho grandes cosas en la música nacional y afuera, la tuvimos acá y hablábamos de algo muy interesante, y era, vos vas a Colombia y en las radios, en las tiendas, en los supermercados, suena música colombiana. Y algo más. Lo urbano, lo puertorriqueño, lo mexicano, lo que quieras. Vas a México, ¿verdad? Vas a Argentina, música argentina, desde el tango hasta música más, digamos, más mainstream, ¿verdad? Y llegas a Costa Rica y suena lo de todos estos lugares, menos lo tico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es un fenómeno que hemos tratado de investigar y descubrir, y por eso creemos que también la música nacional tiene lo que se necesita para que pase el mismo fenómeno acá, pero creo que... Pero vieras que hay proyectos que son muy exitosos, hay compañías valientes que se atreven con proyectos, y aquí voy a hacer el comercial porque de verdad es digno de admirar, digamos, la cadena Mega Super, la música que programan adentro del supermercado es pura música nacional. Programan solo música nacional en las cadenas Mega Super. Totalmente. Vos entras a un Mega Super y escuchás solo música nacional. Mira, ese dato. Eso es de admirar. Que no lo sabía. Por eso te digo que me perdonas hacer el comercial, pero esas son digamos que son de verdad que para admirar, y vos entras y escuchás buenísima música. Es que la música no es toda radiable, pero si vos agarras discos nacionales, hay música extraordinaria que la gente no conoce, porque no la escucha, porque no la piden, porque la radio no la pone. Entonces, de verdad que los invito a... Incluso, bueno, la gente cree que no hay grupos. Hay un montón de grupos buenísimos. Están saliendo, se están haciendo unas batallas de bandas en Estéreo Caníbal. Se hizo un Stop the Silence, que es una batalla de bandas nuevas para que tengan exposición. Llegaron 116 demos. Increíble. 116 demos de los que hubo que escoger. Y hay mucha música experimental también, ¿verdad? O sea, fusiones que por la modernidad con lo más clásico también tienen propuestas muy interesantes. De todo. O sea, vos te metes a Spotify, mira, de estas batallas de bandas que se han hecho, el grupo Inception, el grupo Keas, que fueron los ganadores de estas batallas de banda. Bueno, te puedo decir una cantidad de grupos
Para rellenar una parrilla buenísimos. musical, hay. Sí, Una no, parrilla de programación, hay grupos que a mí me tocó ser juez en esa batalla de bandas. Y hay grupos que uno cierra los ojos y vos decís, ma, yo no sé si estoy en Los Ángeles escuchando a un grupazo internacional. Sí, o sea, no los puedes distinguir la calidad musical de los grupos, pero la gente no sabe, no conoce. Bueno. Entonces los invito a investigar. Y debemos alguna manera de que la gente conozca más, consuma más y apoye más lo nacional. Nunca es tarde, y ya bien lo acabamos de decir con Lucho acá con nosotros en este programa. Hay mucho por descubrir también. Lucho. Por descubrir. Un gracias. gustazo. Gracias por estar acá en el programa. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los televidentes y a los escuchas. Y bueno, esto lo pueden escuchar en repetición sábados, el sábado que viene 2 de la tarde, domingo 11 de la mañana también. Y en nuestras plataformas digitales vayan a buscar desde la página web también, como en Extra Radio y diarioextra.com, todo el contenido digital que se está generando a través de o a partir de esto. Vamos a trabajar ahorita también en unas piecitas digitales para que vayan a verlas, y gracias también a todo nuestro equipo de trabajo, a Rodo en controles, a nuestros compañeros de fotografía y videografía también. Y que haya una próxima, Lucho, por favor. Claro que sí, invitadísimo. Sería un honor para mí. Por Muchas supuesto, gracias. Aquí, nos escuchamos mañana. Mañana entonces, a partir de las 2 de la tarde. Recuerden que este programa llega hasta el 30 de septiembre como temática de independencia, un programa, un especial de independencia. Mañana nos acompañará por acá Donovan Camacho, que además ha estado detrás también de varias bandas, de varios artistas, pero él en su historia musical, también como vocalista durante mucho tiempo de La Milicia y otros proyectos que nos contará, nos acompaña mañana Donovan Camacho, así que no se lo pierdan. Un poquito de ska mañana en la historia musical de El Sonido de Mi País. Nos escuchamos. Buenas tardes.